Bueno, esta es una edición del sistema. Disculpe la desprolijidad. Yo tenía el programa terminado, inclusive se está editando. Pero me mandaron esto recién. Y no podemos obviarlo porque ya nos están tratando como infrahumanos. La inefable Patricia Bullrich está diciendo que en Argentina prácticamente se está barriendo con el narcotráfico. Si fuera así, tendría que estar los hoteles de Buenos Aires llenos, porque habría gente de todo el mundo viendo cómo es el pase mágico para terminar con el narcotráfico en un segundo. En México se están matando de tiro hace años y no lo pueden sacar, en Colombia ni hablemos, y acá esto en un plumazo lo sacan. Pero para que vean cómo se mueve esta gente, hubo dos operativos grandes de droga, uno en Santiago del Estero y otro en San Antonio de Areco, y voy a pasar dos fotitos para que vean que las dos fotitos, una que se bajó a tiros una avioneta, y otra que se retuvo una avioneta, y es la misma avioneta. Véanlo, vamos a hacer la fotito, véanlo tranquilo, y vean que la misma avioneta, la misma matrícula, todo igual. Señores, ya nos están tomando demasiado el pelo. Después de estas dos fotitos, vamos a empezar el programa que teníamos grabado con anticipación. Buenas tardes, una nueva emisión de Grano Sistema. Hemos retrocedido al pasado. En vez de avanzar, retrocedemos. En Argentina viene retrocediendo hace muchísimas décadas, pero acá hay una demostración evidente del retroceso, que ya no hay forma de ocultarlo con la desmemoria. Vamos a ver un pequeño video muy cortito y después entramos en tema. El invierno está viniendo duro y todavía no hay señales de reacomodamiento de la economía. No solamente aumentó, digamos, la mercadería, aumentó todo, aumentó la luz, aumentó el gas, y la luz pasamos de 100 pesos a 700. Solamente en los últimos 60 días hemos perdido 1.200 puestos de trabajo solamente en el sector industrial, que adhiere a la Unión Industrial de Merlo. Mucha gente desocupada, perdieron su trabajo, los que hacían changa no les está saliendo changa, mamás solas, muchas mamás solas que no tienen ayuda de nadie, una asignación no le alcanza a nadie. Entonces busca esto como un medio de ayuda a su hogar. Muchas que por ahí tienen los planes o el marido que lo echaron. Yo, por ejemplo, trabajaba, bueno, quedé embarazada, me echaron. Lo que hacemos con mi marido son pizarrones de madera, de fibra fácil, y eso es lo que traigo para cambiar. Y zapatillas, que era lo que yo vendía en un negocio que, bueno, cerré por todo el cambio y todo eso, nos llevó a quebrar. Me costó 2 o 3 días ver la magnitud del problema cuando empezamos a darnos cuenta de la situación, y la verdad que hay más de 20.000 mujeres organizadas a través de redes sin fines de lucro, que solamente buscan poner el plato de comida arriba de la mesa. Y nos llevó un poco la economía como está hoy. Todo muy caro, el pan que por ejemplo de 20 pesos pasó, no sé, a 30, y por ahí nosotras cambiamos, no sé, 2 remeras por una harina, una levadura, y ya en casa lo podemos hacer. Ropa, calzados, y ahí lo cambian por comida. Y me llevo galletitas, leche, no sé, hasta un colchón para cuna. Acompañando con un Estado que debe estar presente, primero reconociendo la magnitud del tema, segundo aportando y facilitando herramientas para el encuentro de estas mujeres en un sitio seguro. Creo que todos los que estamos acá le damos para adelante, en positivo, viendo si salimos a hacer esto porque le buscamos la forma y vamos a encontrar la manera de que siga para adelante, que sea mejor la situación. Por eso creo que estamos todas hoy acá. Si no estaríamos en casa sentadas y llorando por qué, o preguntándose por qué. Hay muchas chicas que tienen voluntad y apuntamos a eso. Hoy pensamos en ayudar el hoy y veamos el mañana. Pero bueno, esto sí, la economía no da para más y
no sé a dónde vamos a llegar. Primero quiero aclarar una cosa. Este video que aparece un intendente ahí, lo traje porque es el único cortito que encontré. Los demás duraban entre 8, 10 y 11 minutos. Entonces, para poner una cosa breve, tuve que poner este. Aclaro porque no va a aparecer quien me lo haga saber en el foro, ¿no? Cambiemos futuro por pasado. Es un artículo de Norsai.com. Lamentablemente, hoy ha vuelto, en medio de un contexto de sueldos en la baja, subida de alimentos y servicios básicos y medicamentos e inseguridad laboral, se le suma otro de los signos de la crisis del 2001, el pago de partes de los sueldos en especie. Vamos a pasar un pequeño raconto por algunos lugares del país. En Posadas Misiones son diferentes las necesidades, pero son muchos. Por ejemplo, se acercaron hombres ofreciendo oficios, no habiendo trabajo se involucran en el trueque porque necesitan generar recursos y comer. Acá la gente que viene necesita más que bienes materiales, ellos necesitan comestibles, explicó Gladys Dávalos, una de las organizadoras del trueque que habitualmente se lleva a cabo los fines de semana en la Plaza Esteves. Según el testimonio de Dávalos, lo que más intercambia en el trueque son las verduras y mercadería comestibles. Lo que más llevó a la gente para intercambiar fue ropa de abrigo, zapatos y mercadería. Todo en buen estado. Y por lo que más buscaba intercambiar era por comestibles, advirtió. En San Miguel, acá en el Gran Buenos Aires, ante la iniciativa del trueque surgió en los últimos meses como paliativo a la crisis que sacude a un grupo de 150 madres, quienes se encuentran una vez por semana en la pista de skate cercana a la estación de trenes de San Miguel con sus bolsas cargadas de mercaderías y de necesidades. Allí intercambian los bienes previamente acordados en redes sociales, en los cuales cada integrante ofrece un producto y posteriormente se lo entrega a la primera que lo haya solicitado, quien a su vez le retribuye con un bien propio. Al respecto, Elizabeth, una de las administradoras de intercambio, detalló que cada mercadería se cambia de acuerdo al valor. En el caso de la ropa, si las prendas son nuevas, será por 4 productos y si son usadas por 3. La cruzada comenzó a desarrollarse hace 6 meses, por impulso de la propia Elizabeth, conmovida por las dificultades que comenzó a observar a su alrededor de una forma más frecuente. Veía cada vez más gente durmiendo en la calle, madres solas con sus hijos en brazos que no tenían nada para darle de comer y no lo podía soportar. Entonces decidió hacer algo, señaló una de las mentoras. La Plata, capital de la provincia. Mientras en las plazas del centro se multiplica la cantidad de vendedores, en las afueras del casco urbano se convierten, al igual que en viejas épocas, en clubes de trueque. A la experiencia de la Unión Vecinal de 2016, este año en los barrios comenzaron a proliferar las ferias de intercambio. San Carlos, Echeverria, Abasto, Lisandro Olmos y Meridiano Quinto son algunos de los lugares en que los platenses buscan paliar la crisis. La localidad de San Carlos es quizá la que tiene más ferias de trueque en la ciudad. En la cancha de 143 y 33, la Asociación Civil Mujeres Adelante realiza los viernes una feria donde se intercambia y se permiten ventas que no superen los 100 pesos con el fin de ayudar a las familias del barrio. A algunas cuadras funcionan una en 137 y 32 los miércoles, otra en 39 y 138 los sábados. En 2001 yo había ido al trueque y ahora había empezado a ir a otro con mi hija. Dijimos, ¿por qué no traerlo al barrio? Explicó contexto Isabel, una de las coordinadoras de la feria de la Plaza de Centinela, donde por el desempleo en el barrio decidieron volver a estas viejas prácticas. Tandil, provincia de Buenos Aires, una de las ciudades más prósperas de la provincia de Buenos Aires. Un grupo de vecinos que se reúne los fines de semana en el marco de una feria social y solidaria decidió cambiar el método de venta por el de trueque debido a la falta de efectivo. Frente a la terrible situación económica del país que está generando este retroceso, nos juntamos con un grupo de vecinos y empezamos a darle un marco organizativo, explicó Francisca Maestro Juan. Hay un montón de vecinos que la están pasando muy mal, que se organizaron, agregó. La Matanza. Las redes sociales son el nuevo medio para activar el canje. Un claro ejemplo son los grupos de Facebook.
especialmente en La Matanza y Ituzaingó, donde miles de usuarios entran en contacto para permutar sus cosas. La mercadería que más se busca son los alimentos para los chicos y ropa de bebé, explica Mayra, creadora y administradora del trueque sin dinero solo por alimentos, la Ferrer Catán Casanova. Tras llegar a un acuerdo entre las partes, el trueque se efectiviza en algún lugar del oeste previamente acordado. Utilizo el grupo para intercambiar frutas por leche en polvo, fideos y así preparar la cena a los nenes. Si mis hijos se quedan sin ropa o calzado, trato de buscar algo que les quede bien, dice Mayra. Como si todo este panorama angustiante no bastara, la abrupta caída en las ventas, la invasión de importaciones y la estrepitosa suba en las tarifas de servicios hicieron que comenzaba a surgir en algunas provincias el pago de salarios en especie. Concepción del Uruguay, Entre Ríos. A 105 empleados de la cadena de supermercados DAR de la familia Rosenthal le ofrecieron pagar parte de las horas extras con tickets o bonos de la propia empresa que podrán ser canjeados por los productos que ellos mismos venden. Volvemos a la forestal. Lo primero que ofrecieron fue hacer 7 horas diarias y completar el resto de las horas el sábado a la tarde, pero es inconstitucional porque la ley indica que después de las 13 de sábado las horas se pagan al 100%. Y la semana pasada nos ofrecieron no pagar las horas al 100% del sábado a la tarde y darnos los tickets, explicó el líder de la filial de concesión del Sindicato de Empleados de Comercio, Roberto Lencina. En diálogo con la empresa Radio Nacional del ET11, el periodista retrató la propuesta tras una reunión con los dueños del súper en el ámbito local del Ministerio de Trabajo. Llegamos a un acuerdo donde se van a liquidar las horas extras al 100% normal por recibo, de las cuales 50% se liquidará en efectivo y el resto en bonos de la empresa. Es algo previamente hablado, decidido y consensuado con los compañeros. No le termina tocando el bolsillo, pero sí nos margina tener que gastar el dinero ahí, dijo Lencina a la emisora pública. Otro ejemplo del pago con alimentos se registró en la zona fértil del Alto Valle de Río Negro, una de las zonas más ricas de Argentina. Allí desde hace varios meses la productora Sanformerio busca zafar de la crisis pagando a sus 300 trabajadores con manzanas, según publicó el diario Ámbito Financiero. Nos dijeron que ellos nos daban la fruta y que nosotros buscáramos compradores. Nos pareció mal, pero lo hicimos porque necesitamos comer. Conseguimos a varios productores del valle que se mostraron interesados, pero los dueños le pidieron 8 pesos por kilo. Hizo una manzana toda picada, podrida que no sirve para nada. No quieren perder un peso, comentó la vocera de los trabajadores Natalia Tripaliau. Hoy les adeudan 2 meses de salarios y las cargas sociales. Los dueños deben unos 15 millones. Los propietarios dicen que no tienen otra opción que pagar los salarios en especie. Según Tripaliau, también les ofrecieron unos tractores como forma de pago, pero las máquinas son chatarra en la década de 40 y 50 y es muy difícil venderlos para convertirlos en dinero. Esto es la herencia también, ¿no? Esta es la herencia. Ni siquiera tuvieron la capacidad para detener la cosa como se la dejaron, ¿eh? Pero ustedes fíjense hasta dónde llegó la degradación del pueblo argentino. Escuchen esto que se dijo en una radio, un reportaje en una radio, la radio F102.3 de Córdoba, programa Mire quién habla. Y escuchen esto porque esto es terrorífico. El narcotráfico resuelve cosas del barrio que el Estado no. El cura Mariano Oberlin descree que se quiere terminar con el flagelo de la droga. Si desaparece en el barrio hay un estallido social. Su trabajo tierra adentro en el olvidado barrio Müller y adyacencias en la zona sur de la ciudad de Córdoba trascendió con su voluntad de involucrarse y difundir el caso de las madres del Paco. Hoy Mariano Oberlin es personalidad destacada en la capital y su visión, aunque sea por percepciones, no por estudio, ilumina algunas cuestiones sobre el tráfico de droga, tan perceptible en las zonas marginales. Cuando se habla de narcotráfico es como si fuera una palabra unívoca, y en realidad es muy ambigua, sentencia, reconociendo que su experiencia lo lleva a certificar que conoce mucha gente que se mete en la comercialización para pucherear y tener su platita de todos los días. No deja de remarcar la necesidad de una política de inclusión. En diálogo con nuestra radio fue contundente. Si hoy desapareciera el narcotráfico, en los barrios habría un estallido social importante, porque el narco chiquito que vende va al almacén o a la carnicería del barrio, y si sacas esa plata de golpe se te arma un quilombo. Es su visión,
En su visión se permite dudar que el Estado quiera sacar el narcotráfico, argumentando que hoy está resolviendo un montón de cosas que el Estado a primera vista no está dispuesto a resolver. Casi a la vez de destacar que la ayuda oficial aumentó en los últimos tiempos, le confió al programa Mira quién habla. No es que el Estado nos ayuda con programas, sino que nosotros lo ayudamos con nuestra tarea. Este es su problema. ¿Escucharon, no? ¿Y el gobierno cómo responde? Con cosas como esta que voy a decir ahora. Usted siempre lo dijo. Ningún país del mundo puede estar gobernado por oligarquía ni por aristocracia. Por esos padres fundadores con 50 apellidos que son de la clase de la élite alta. No puede ser nunca, porque tiene una visión recontra sesgada. Y son gente que se han criado en una campana de cristal y no saben absolutamente nada de lo que pasa abajo de su nariz. Horacio Antonio Rodríguez Larreta y Díaz Alberdi tiene una media hermana por parte de su mamá, María Cristina Díaz Alberdi. Se llama Jimena Villarino Alfaro Díaz Alberdi, quien tiene un emprendimiento privado, Puro y Verde SRL, dedicado al armado de jardines verticales y terrazas verdes. Jimena reconoció en un reportaje al diario La Nación que su negocio, y en especial los jardines colgantes, tuvieron gran impacto gracias a las acciones del gobierno de la ciudad y que las mismas generaron una gran difusión de su empresa. Mientras gran parte de la gente sobrevive con el trueque y millones llegan a fin de mes, estos atorrantes acomodan a su familia con dinero a todos los contribuyentes. Les importa 3 carajos Rodríguez Larreta lo que está pasando en la misma ciudad de Buenos Aires con las 50 o 100 villas que tiene. No, hay que ayudar a la hermana y gastemos plata para ayudar a la hermana. Y para paliar o para empezar a marcar cancha, aparece lo que yo llamo la nueva gendarmería volante. Y lo dije en el programa anterior, no sé si del grano o del tábano. Dentro de 20 años, estos gendarmes van a venir a pedir clemencia. Cuando los civiles que usaron de porro toda su vida a los militares, los metan en cana por violar derechos humanos, porque van a balear gente desocupada y con hambre. Yo se los advierto. No vengan a llorar después. Esta receta se la publicó notienred.com. Envían a Gendarmería a proteger empresas petroleras que despedirá 300 trabajadores. Esto lo dije la semana pasada, la empresa petrolera que despide trabajadores, ¿no? Así les indicó el Sindicato de Petroleros de Chubut. Aseguran que la empresa comunicó que deben realizar una reducción de 300 trabajadores por sus contratistas para mantener la propiedad del tordillo. El gremio sostiene que hay convivencia entre el Ejecutivo Nacional y la empresa del Grupo Techin. El Poder Ejecutivo envió a 220 gendarmes para proteger las instalaciones de yacimiento del Tordillo que opera la empresa Tec Petrol en el Grupo Techin. La crisis petrolera mostraron ribetes inesperados en la provincia de Chubut. El sindicato de petroleros privados denunciaron que el Poder Ejecutivo Nacional envió 220 gendarmes, casi uno por despedido, para proteger las instalaciones de yacimiento del Tordillo que opera la empresa Tec Petrol del Grupo Techin. La situación se habría dado ante la advertencia del gremio de llevar adelante medidas de fuerza por la decisión de la empresa de realizar una inminente reducción de 300 trabajadores en sus contratistas. Los directivos de Tec Petrol dejaron de ser empresarios para convertirse en militares con tácticas, criticó Jorge Ávila, secretario general de Petroleros. El arribo de 220 gendarmes al yacimiento Tordillo tensaron las negociaciones para mantener los puestos laborales en las áreas que el Petróleo tiene en Chubut. Y no jodamos con la Patagonia, porque esto puede ser parte del plan para separar la Patagonia. Justo una empresa petrolera, que es el petróleo, que es lo que ellos dicen que tienen, que abastecen todo el país con su petróleo y que no reciben nada del norte reciben palos. Ojo con esto, que puede ser una parte más preparada del plan Andimia. Y respecto a los gendarmes les digo, no sé qué pasó en Zárate, pero la gente en Zárate, que se pidieron 2.000 trabajadores y la respuesta del gobierno fue mandar destacamento de gendarmería a Zárate. Lo vuelvo a repetir, no lloren dentro de 10 años, 15 años o 20 años.
los políticos los han usado de forros a todos los que tienen uniforme en la Argentina. Se dejan usar de forro, aguántense la consecuencia y lloren por rincones después. La eugenesia de Argentina. Yo cuando digo que este gobierno son los gobiernos que avanza con más rapidez, yo no he visto ningún gobierno avanzar con tanta rapidez como este. Pero avanza rapidez en la cosa negativa, ¿no? Por supuesto. A la autorización para que los laboratorios hagan lo que se les dé la gana, se suma ahora la cadena alimentaria permitiendo el uso de radiación nuclear, que consiste en exponer la comida a una dosis de radiación para eliminar sus microorganismos y así posibilitar su conservación a largo plazo. En nuestro país el uso de radiación de alimentos estaba muy restringida, hasta ahora. Sobre eventuales consecuencias para la salud de las personas que consumen este tipo de alimentos, el investigador reflejó que los niveles de radiación aprobados no generan ninguna consecuencia a la salud. Nada ingresa al código alimentario si perjudica la salud, enfatizó. Bueno, mamita. Empezamos a revisar alimentos con la que se encontramos ahí. Para el especialista en nutrición Romina Scopani, se trata de una decisión muy controversial, como toda la industria. En cuanto a su valor saludable, el especialista explicó que se desconoce algún efecto negativo en la salud hacia futuro. No sabemos qué consecuencias va a generar en el organismo a largo plazo. De repente, con una ingesta continuada termina siendo potencial cancerígeno, pero aún no se sabe, aseguró el director de Nutrición Simple. Sí es cierto que este tipo de alimentos pueden tener beneficios sobre las personas inmunosuprimidas, ya que están desprovistos de agentes bacterianos que en estos pacientes resulta crítico. Pero hoy en día se toman recaudos de lo nutricional y son escasísimos los casos en que el paciente inmunosuprimido se afecta por la alimentación. Siempre hablando de alimentación controlada por un profesional. La técnica solo tiene beneficios comerciales. Irradiar alimentos con rayos gamma tiene contradicciones y genera consecuencias negativas en los alimentos. Los niveles de la vitamina E se reducen al 10%. El porcentaje aumenta conforme pasa el tiempo de almacenamiento. Gran parte de los nutrientes de los alimentos se pierden, lo que sumado a que estos luego deben cocerse provocaría una generación de alimentos con pocos valores nutricionales, lo que sería perjudicial para la salud. También gracias a esta energía, los alimentos dejarán de ser naturales. En Argentina, a partir de esta resolución, las empresas que adhieran a esta nueva forma de comercialización de productos deberán llevar los alimentos a una planta donde se los dejará bajo la radiación durante varios minutos u horas. Depende del producto. A partir de allí podrán ser llevados directamente a la góndola para su consumo y almacenamiento. Ionix es la única empresa del país que irradia alimentos y de ahora en más la principal benefactora de esta medida. Por las dudas, ya han ampliado su planta en Tigre. Y había que empezar a explicarse si hay un contacto con alguna persona del gobierno de esta gente de Ionix. Y acá quiero hacer un pequeño comentario. Por lo que decían antes, que no se conocen daños a futuro. Esa es una de las excusas que usaba siempre Monsanto. Cuando Monsanto se hacía un juicio en algún lugar del mundo y se los acusaba de producir cáncer, Monsanto decía que no. Y porque pasa que las consecuencias se producían 10 o 15 años más tarde. Entonces lavaban las manos con ese tema. Esto, o usted come un alimento con rayos gamma, supuestamente si fueran cancerígenos, no va a tener efecto una vez que comió el alimento se va a tener cáncer. Pero comiéndolo durante 10 o 15 años, una cantidad de tiempo, puede tenerlo. Y ellos se lavan las manos porque dicen que no produce nada en el momento. Nadie sabe qué pasa a futuro. Pero fíjese cómo nos van jodiendo de a poquito con todo, ¿eh? Yo en el programa pasado del Tábano hablé del tema de Venezuela, del plan del imperio, ¿no? De la operación Venezuela Freedom 2. Y usted observe este detalle, que hay cosas que no se sabían. ¿Por qué el imperio ahora está tan encima de Venezuela? Venezuela es la puerta a Sudamérica. Yo lo dije la vez pasada. Una vez que caiga Venezuela, como dominó, va cayendo a todos los demás países de Sudamérica. Pero Venezuela es la primera reserva de petróleo del mundo, con más de 490.000 millones de barriles de crudo. Es una reserva superior a la mitad de todos los países del Medio Oriente unidos.
Es la segunda reserva de gas del planeta. La primera reserva de oro del mundo con más de 11.000 toneladas bajo su superficie. El segundo caudal de agua dulce más grande de la Tierra. La segunda reserva de coltan, azul oro o mineral de la muerte. El coltan es lo que se usa para las computadoras, ¿no? Para los celulares. La segunda reserva de uranio del mundo. Y para mayor sorpresa se ha detectado la reserva de thorium, el torio, más grande sobre la faz de la Tierra, cuyo tamaño es 2 veces superior a la reserva de petróleo que cruza la mitad del país. Este sorprendente mineral es 90% más poderoso que toda la energía que produce el uranio en una explosión nuclear. Se estaría hablando del mineral que permite la evolución del poder de las armas nucleares más poderosas ya existentes. Este descubrimiento pone mayor alerta a Venezuela, ya que este último hallazgo podría significar el principio de una agresión a mayor escala contra la nación por parte de Estados Unidos. Para esta gente hay que vivir en un país que es un páramo, un país donde usted no tiene absolutamente nada de nada de nada, campo de pastoreo, nada más. En cuanto tenga algo que vale la pena, ya lo tiene encima y hacen cualquier cosa por quedarse con eso. Son tan atorrantes que ni siquiera tienen un acuerdo con el país, decir, bueno, vamos a explotar el coltan, pagamos tanto. No, se lo quieren llevar gratis, como en el Congo. Yo pasé hace años un video sobre lo que el Congo es vergonzoso, lo que hacen en el Congo con el coltan. Y después le cobran los celulares. Y la primera fábrica de celulares del mundo que quieren aparecer los finlandeses, no es Nokia, creo que es, ¿no? Quieren aparecer los finlandeses como que son puros y castos, son los más honestos del mundo, los más limpios del mundo, defienden la ecología del mundo. Vayan a ver lo que están haciendo los de Nokia en Congo con el coltan. Todo bla bla, dijo, jarabe de pico. Esta es una sociedad que ha perdido rumbo. Esto es lo que dio Ricardo Sidicaro. Hoy la sociedad es muy heterogénea, está muy fragmentada y eso lastima la cohesión detrás de ideas o propuestas políticas. La crisis de representación es que la gente se ha vuelto irrepresentable. Esta fragmentación puede hacer que un 5% del electorado moviéndose de un lado a otro constituya la mayoría. Una parte muy importante de la gente no piensa para nada ni en las elecciones ni en la política. Está pensando dónde se va a ir después de vacaciones, cuál es el teléfono nuevo que va a comprar, cómo llega a fin de mes, y después llega al cuarto oscuro y vota lo que dé. Los ciudadanos están tan desorientados como la época que les toca vivir. Y los partidos políticos están tan desdibujados como la sociedad. Nadie sabe bien qué quiere ni a qué le da prioridad. Cuando se le pregunta a la gente qué quiere, te responden seguridad, trabajo, menores salarios. Pero esos no son valores políticos. Antes tenías patriotismo, la nación, el antiimperialismo, la libertad, que eran ideas políticas. Hoy las ideas políticas no generan movilización. A algunos que se jugaron a decir propuestas más trascendentes no les ha ido bien. La gente no es muy receptiva de eso. Antes podías movilizar ilusiones, pero poco después de que las ilusiones se fueron desgastando, una a una, se vuelve muy difícil movilizar nuevas ilusiones. A la gente que tiene aspiraciones y quiere escuchar ideas, se le resulta muy difícil creerle que están hablando en serio. Escuchen el himno. Por ejemplo, si escuchan el himno nacional, no se lo puede tomar en serio. Presenta la idea de que podemos ser una gran nación, y entonces cuando se lo escucha, no se puede creer lo que se está escuchando. Hubo un momento con Alfonsín en el 83 que la gente quería ilusiones. Alfonsín ofreció bien esas ilusiones, mientras que los peronistas solo ofrecían realismo. Vamos a perdonar a los militares y todas esas cosas. Y además la gente tenía frescos los gobiernos nefastos. Había una clara demanda de ilusiones, pero con el correr de los años fueron viniendo solo frustraciones. Para que haya un desarrollo sustentable hace falta tener Estado y empresarios, y acá no hay ni Estado ni empresarios. En lugar de empresarios hay hombres de negocios, y los hombres de negocios piensan en los próximos 4 o 5 años, entonces no pueden constituirse en el sustento de un proyecto consistente. Además tienen experiencia en más que menos cada 10 años todo se cae.
y el Estado está maltrecho y en una profunda crisis. Acá la derecha instaló el concepto de que el Estado es grande cuando el gasto es grande. Pero se puede tener un gasto estatal muy grande de policías corruptos, de jueces que no administran la justicia, de escuelas que no enseñan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay Estado cuando éste puede cumplir una cantidad de funciones que sirven para administrar y defender el interés general de la población, articular los intereses contradictorios de la sociedad, planificar a largo plazo. La relación directa y más cercana que cada ciudadano tiene a diario con el Estado es la moneda. Un país inflacionario como la Argentina no tiene moneda. La institucionalidad es una risa. La dirigencia política habla de la categoría gente, ignorando los cambios que se dan en esa categoría. La familia, por ejemplo, ha dejado de ser el centro de la sociedad. Antes una familia estaba compuesta por un padre, una madre y 3 o 4 hijos. Había un orden jerárquico. El padre y la madre tomaban las decisiones, los hijos obedecían. Ahora la familia tiene un padre, una madre, 1 o 2 hijos de esa pareja, más los hijos de parejas anteriores. Son familias ensambladas y ahí el orden jurídico es muy difuso. No está claro quién toma las decisiones. Hay otro aspecto que es la longevidad de las personas. La gente vive más y en consecuencia se vuelve más desconfiada. La democracia ha ganado mucho en libertad de pensamiento, de opinión, y eso posibilita, junto con la gran cantidad de información que se tiene, que la gente se torne más exigente. Hay gente que delibera. Los que no deliberan aquí son los partidos políticos. La crisis de los partidos políticos no es exclusiva de la Argentina. Es consecuencia, por un lado, de la globalización. Las grandes decisiones ya no se toman más en los viejos Estados-nación. Cualquier europeo sabe que los temas importantes se deciden en Bruselas, en el Parlamento Europeo. La globalización trajo más información y más desinterés. Y por el otro lado, se ha producido una modernización de la sociedad que hace que la gente esté menos apegada a las ideas de la dicotomía política. Y los partidos intentan como pueden replicar esa modernización para seguir teniendo votos. Los partidos tradicionales ya no representan los mismos valores que hace 30 años. La Argentina nunca tuvo una historia de partidos. Perón decía que el peronismo era un movimiento, que los partidos eran negocio de los abogados y que la idea que él tenía de partido la había visto en Europa en los fascismos, que eran movimientos y no partidos. Y los radicales casi no fueron partidos tampoco. Se dividían permanentemente por intereses regionales, de caudillos, etc. Una experiencia de partidos importante aparece en el 83, en donde la gente tuvo expectativas en los partidos. Se afiliaron 2 millones al radicalismo, 3 millones al peronismo, pero quedó como un acto simbólico de apoyo a la democracia. Si siguen creyendo que aquí hay un clivaje entre peronismo, kirchnerismo, radicalismo, se equivocan. Es mentira. La gente ya no es más nada con intensidad. Hay una cantidad de gente que tiene valores republicanos, que no necesita subsidio ni prebenda, que no tienen problemas con que la política aburra, pero los votantes que pueden ir de un lado y a otro son los tipos que van a decidir las elecciones. Ya no hay más 2 bloques. Peronismo y antiperonismo eran 2 bloques. Vos no te podías pasar de un lado a otro, ya no es más así. Hoy realzar la idea de que la política tiene que tener ética es algo que sirve para un 5% del electorado. Y el ideal ético no puede tener fuerza en las sociedades fragmentadas. Este gobierno es una experiencia política de gente a la que no le gusta la política y tiene la idea de la política que tiene el hombre medio de los negocios. Pero no son oligarquía. La oligarquía era gente seria. Entonces piensan la política con decisiones puntuales, generalmente para su beneficio personal o corporativo. Está más o menos claro, ¿no? Aquí hay un temita que quiero tocar ahora. Hablo mucho del tema del desafuero, de los fueros. Con el tema de los desafueros, me hago una pregunta incómoda. El último desafuero fue el de Papi, pues está involucrado en temas de lesa humanidad de la justicia tuerca. Por otro lado, hechos que
por la información que uno tiene, no son como lo difunden. Pero eso es otro tema. Creo que son 4 los desaparecidos que le adjudican a Patti. En la voladura de Río Tercero se contabilizaron 7 muertos y alrededor de 300 heridos. El expresidente y actual senador Carlos Menem tiene sentencia firme por el hecho. ¿Me podrían responder por qué no le quitaron los fueros? ¿O los habitantes de Río Tercero son ciudadanos de segunda? En el país del revés y el de no me acuerdo, es importante refrescar la memoria. La Corte Suprema de Justicia autorizó al excomisario Luis Abelardo Patti a jurar como diputado nacional. El Congreso impugnó su asunción por estar imputado en una causa penal. Paradójicamente, existe hoy un colosal colectivo de personas procesadas por existir fundada sospecha de ser criminalmente responsable de todo tipo de delitos, y sin embargo ese mismo Congreso parece mirar para otro lado. Otra cosa que circuló por la red fue el recibo de sueldo de Cristina Fernández, de su jubilación de privilegio como expresidente. Lo primero que tengo que decir es que estoy de acuerdo en que los expresidentes tengan una jubilación alta, porque han representado al país y son visitados o invitados a reuniones y no podemos dar una mala imagen. Para mí es la única jubilación de privilegio que debería existir, la única. Por otro lado, a no asombrarse, la cobran también Menem, De la Rúa, Isabel, seguro quizá también Duhalde, y a lo mejor, y ahí sí que no estoy de acuerdo, Rodríguez Sá. Tampoco deberíamos asombrarnos porque Cristina le corresponde si cobra la pensión de viuda de Néstor. Le corresponde. Si acá cuando votamos a la herencia, hereditario el cargo, el que votaba hereditario el cargo tenía que saber que en un momento determinado uno se iba a morir y el que quedaba cobraba la pensión del viudo. Así que, no, viejo, si vamos a mirar las cosas sobre el final y sobre el principio, no es un problema. Y todo esto es independiente de las causas penales, si se le correspondería en prisión por hechos de corrupción. No mezclemos las cosas. Lo que sí me parece fuera de lugar, en todos los casos, es ese plus por desarraigo. Ya que nadie los obligó a ocupar ese cargo, se postulan voluntariamente. Pero en este caso, se da algo muy particular por 2 lados. Primero, cobra el plus de 51.000 pesos por desarraigo de Santa Cruz y se postula como senadora en Buenos Aires. Hay que explicar eso. Segundo, una vez que se retira, es absurdo seguir cobrándolo, porque debería regresar al domicilio del cual se desarraigó. Ya no es necesaria su presencia en la capital. ¿O estoy equivocado? Otro caso que me parece absurdo respecto a las jubilaciones es que se retiren a quienes están acusados de delitos de lesa humanidad su pensión como veteranos de Malvinas, ya que esta última no tiene ninguna relación con su actuación durante el gobierno militar. Da la impresión que es un paso más hacia la desmalvinización. En ningún país del mundo se castiga a quienes arriesgaron su vida en defensa de la patria. Lo que sucede es que quienes nos gobiernan no tienen la menor idea de lo que es la patria. La ideología del neoliberalismo, sostiene que la libertad aumenta cada día más, mientras que en la práctica aumenta la tiranía y está dedicado a destruir la vida humana. Se ha honrado el interés del capital por encima del interés del pueblo, y se evidencia una reducción democrática y un estancamiento declive de los salarios para la mayoría. Ha provocado la desigualdad y ha puesto en competencia a la mano de obra en todo el mundo, mientras que el capital y los capitalistas gozan de total libertad y protección. Si eres crítico con esa política, te tildan de populista o comunista. El miedo juega un papel muy importante en el mundo de hoy.
y gran parte de eso se debe al impacto de 40 años de políticas neoliberales que han llevado al empobrecimiento de la gran mayoría de la población, mientras que la riqueza se ha concentrado de forma impresionante en un pequeño grupo, y lo que llaman democracia ha decaído hacia el absurdo. Voy a terminar. De continuo nos preguntamos a qué se debe tanta anomia en la sociedad argentina. Una de las causas puede ser la cantidad de veces que la clase dirigente la ha engañado y la ha desilusionado. Una sociedad crece cuando tiene ilusiones y sueños. A los argentinos nos han cambiado los sueños por la lucha por sobrevivir. Yo viví todo este proceso de degradación social y puedo dar fe cómo los sucesivos gobiernos han matado los sueños de los argentinos. Para los jóvenes, vamos a enumerar algunos. El primero fue en 1983. Veníamos de la noche más negra y el país se movilizó. 2 millones de personas afiliaron al Partido Radical, 3 millones al Justicialista. 1 millón de personas en el cierre de cada acto de ambos partidos, jamás visto. Palco en el Obelisco y la gente llegaba hasta la avenida San Juan. Después fueron casi 6 años de desaciertos y errores. Aún no nos habíamos percatado de la operación del sistema y que todos trabajaban para él. Tremenda cantidad de sueños hubo en esa época. La democracia fue un sueño inmenso para millones de argentinos. Después vino Menem, quizá el presidente con menos adhesión al comienzo de su gestión. Solo 5.000 personas en el acto de cierre, y casi nadie en el camino entre el Congreso y Plaza de Mayo cuando la Asunción. Pero hay expectativas. Era el gobernador de una provincia del interior profundo. Se hizo cargo en medio de la hiperinflación. El síganme, no lo voy a defraudar, dicho desde los balcones de la Casa de Gobierno de La Rioja, caló hondo en la sociedad. Hoy vemos cómo terminó. La campaña de la Alianza, armada para potenciar los sueños de una sociedad. Fue quizá la primera campaña marketinera realmente. Una fórmula que marcaba la unión de radicales y de peronistas. Eso fue explotado. Para colmo, 2 personas hasta ese momento intachables. Uno de la Rúa, con patente de honesto. Otro, Chacho Álvarez, un hombre joven, de una vertiente progresista del peronismo. Fue la alianza quizá el mayor fraude de la historia. Posiblemente el único que no defraudó fue Kirchner, porque era desconocido. Solo se tenía cierto conocimiento de su esposa, una legisladora, luchadora independiente. Huelgan las palabras. Y el otro fraude fue Macri, un empresario exitoso para la mayoría, no necesitaba robar, simpático, entrador, y se convirtió en sepultador de sueños. ¿Cómo hace la población para engancharse en un proyecto si nadie en 40 años tuvo uno que sacase al país de la decadencia, sino que por el contrario lo sumía cada vez más en ella? ¿Qué sueños puede tener una sociedad en la cual el 60% de sus habitantes crecieron de crisis en crisis y el otro 40% fue testigo de la decadencia? ¿A quién pueden creerle si los engañaron desde todos los sitios de la política? Gobernaron radicales y justicialistas de izquierda y de derecha, políticas económicas liberales, neoliberales, progresistas, populistas, y ahora directamente por sus dueños. Y nadie, absolutamente nadie, puede mostrar un índice superior a los que tenía el país a comienzos de la década del 70, ni siquiera aproximarse a ellos. Ahora bien, observen cómo se mueve el sistema. Como decía Calvino Ortiz, el hombre justo, en el momento justo, en el lugar justo. Década del 70. Otro de los tantos desaguisados militares. Llamada a elecciones.
la primera desde 1955 sin proscripciones. De cajón que ganaba el peronismo. Perón coloca a su candidato, permite a gobernadores y legisladores vinculados a los grupos extremistas y se va a Europa. Se abren las cárceles fogoneando la actividad guerrillera. Esto no es una chicana, ¿eh? A medida que iban saliendo de Villa Devoto, juraban volver a la lucha. Y la CIA pone quinta. Y aquí, observando cómo le salió a la perfección el plan, había que comenzar a investigar hasta dónde llegaba la complicidad, tanto de civiles como de militares. Esto desemboca en el nefasto gobierno del proceso. Y algo más para analizar. Del mismo modo que cuando observaron que Galtieri estaba en las gateras del poder, era el momento para que el sistema lance la Operación Malvinas, podemos pensar que tenían determinados quiénes eran los oficiales de las tres fuerzas capacitados para hacer semejante barbaridad como fue el golpe de 1976. Hoy, con la documentación disponible, sabemos que Fidel Castro fue reclutado por la CIA en 1948 por indicación de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, de acuerdo a informes que tenían de Fidel respecto de su conducta en la escuela secundaria y en la universidad. Hasta se habla de un asesinato que había cometido que quedó impune. Del mismo modo, había que averiguar qué observaron en el Che Guevara. No puedo creer que sea una casualidad que se haya convertido en un emblema mundial de la resistencia al sistema. Posiblemente estaban controlados por su actividad en Guatemala en el segundo viaje, ya que, entre otras cosas, se vinculó por participantes del asalto al cuartel de la Moncada. Por lo tanto, es casi seguro que hayan seguido las carreras de los comandantes que integraron la Junta del Proceso. Por ejemplo, sin lavar culpas, la promoción de Lanús y Onganía, entre otros, no hubiese hecho algo similar. Y no me hablé de Trelew porque eso no fue un fusilamiento. Ellos sí cumplieron su función de dejar escapar a los jefes guerrilleros en Rawson. Del mismo modo, comienzan a ubicar civiles que calzan como anillo al dedo. Luego de la noche más oscura con miles de desaparecidos y una guerra perdida, colocan de presidente a alguien que habla de paz y democracia. Pero fue abogado de los terroristas, lo que significaba que su accionar iba a estar concentrado en el tema de derechos humanos y no en la economía. Así le fue. Terminó antes con una hiperinflación provocada por el mismo sistema. Era clavado que después del fracaso radical regresaban los peronistas. Por eso, 2 años antes, crean el sector renovador, dirigido por Menem de la Sótica Fiero, que posibilita la llegada del riojano a la presidencia. Si bien el peronismo no se caracteriza por los buenos dirigentes, no cualquiera está preparado para hacer todo lo contrario a lo que sostiene su propia plataforma, colocar a un ministro de Economía de Bunge y Born, traicionar al enemigo judicialismo, arreglar con el Soberay y dar un beso a la Almirante Rojas. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? La bomba de relojería instalada por Cavallo tenía que explotar en algún momento. Para ello había que buscar al pacto de la boda, al igual que en 1890. En aquel momento fue Juárez Selman, ahora de la Rúa. La similitud entre ambos casos es asombrosa. Y además, para reírse de todo el pueblo argentino, los dos eran cordobeses. ¿Casualidad? La similitud con los bomberos también es muy particular. En el siglo XIX, Carlos Pellegrini, segundo en la fórmula, perdedor ante Roca, ya que le bloqueó la candidatura a presidente. En el siglo XXI, Duhalde, que había sido derrotado por De la Rúa en el 1999. ¿Casualidad? Y al que se vayan todos, le responden con un desconocido Néstor Kirchner, al que se le deja tomar un vuelo tan alto que no deja su viuda. Y aquí hay otra casualidad que debería ser investigada también.
Los dos países emblemáticos del continente, uno por ser el remanente del Foro de San Pablo, Venezuela, y otro por salir en forma pacífica del mismo con el genuino representante de la élite, Argentina. Y la casualidad es que sus dos máximos representantes de la última década han muerto muy jóvenes sin que nadie haya visto su cuerpo en un ataúd. Quien crea que todo esto es casualidad, le recuerdo 3 citas de quienes saben muy bien cómo se mueve el sistema. Uno es Franklin Delano Roosevelt, 4 veces presidente de Estados Unidos. En política nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge se puede estar seguro que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera. El segundo es Nicolás Murray Duttler, miembro conspicuo del CFR. El mundo se divide en 3 categorías de gentes. Un muy pequeño número que produce acontecimientos, un grupo un poco más grande que asegura la ejecución y mira cómo acontecen, y por fin una amplia mayoría que no sabe nunca lo que ha ocurrido en realidad. Y el tercero es el amigo de la casa, George Soros. En el Imperio Romano solo votaban los ciudadanos romanos. En el capitalismo moderno solo votan los estadounidenses. Mientras no asimilemos esto en nuestra mente, no podemos detenernos a pensar en el futuro. ¿Se puede salir de esa situación? Sí, se puede. Con riesgos, con el camino minado, pero se puede. Lo más difícil es hacer entender a la población dónde está el problema. Ni en la economía, ni en la educación, está en nosotros mismos. Si no dominamos nuestra mente y la colocamos al servicio del conjunto, no hay forma de salir. Para aquellos que piensan que la situación no es tan dramática, le aclaro algunas cosas. Sigan a Macri de dónde va. Ese representante genuino hace lo que siente. Es mentira que el país va a volver a crecer y va a haber empleo. Fábrica que cierra no se abre más. Industria que se desmantela desaparece para siempre. Lo importado viene para quedarse. El trabajo que se viene es con otra legislación, y como la Argentina pasa de blanco a negro sin escalas, de los convenios colectivos con sobreprotección al empleado se va a pasar a contratos basura con coberturas mínimas. Y allí el trabajo esclavo hay un paso. La aspiración de la juventud será de repositor en los supermercados o mozo en McDonald's. Latinoamérica es el patio trasero y ahora más que nunca. Ya comienzan a establecer las condiciones de la esclavitud del siglo XXI. En Neuquén ya hay 2.600 mujeres embarazadas a las que le han puesto voluntariamente un chip. Se lo podrán explicar de mi manera, justificarlo como quieran justificarlo. ¿Alguien sabe a ciencia cierta lo que tienen bajo la piel? Un símbolo de lo que es la Argentina de hoy lo da el principal reclamo de los medios: que se quiten los fueros. Es decir, estamos pidiendo que se juzgue a quienes votamos. Yo les aviso lo que pasa y la que se viene. Queda a cada uno aceptarlo o no. Nadie podrá decir que no se les avisó. Se puede argumentar que el mensaje no tiene el alcance necesario. Cuando se observan los contenidos de aquellos videos que tienen centenares de miles o millones de entradas, se caen las excusas. Estamos así porque no merecemos otra cosa que ser los esclavos del siglo XXI. Buenas noches.